Muy bien, a ver, vamos a pasar primero la asistencia. Guadalupe Díaz Milagros, ¿se encuentra? Correa Vázquez Dulce Taís, no se encuentra. Villanueva Carbonamo Juan José, tampoco se encuentra. Novoa Ramírez Luis Anderson, Presente, profesor. buenos días. Cachayo Orbegoso Jimena, Cachayo Orbegoso Jimena. A ver. Esto. Y Tadeverano Gutiérrez Yujin, Presente, profesor. buenos días. Muy bien, vamos a empezar la clase del día de hoy. Un momento. Un momento. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, chicos, el día de hoy el tema que vamos a trabajar es llamado el tejido epitelial. ¿Sí? El tejido epitelial vendría a ser el órgano más grande de nuestro cuerpo y además nos protege de los peligros de nuestro entorno. ¿A qué nos referimos con tejido epitelial? Aquella, básicamente lo que está cubriendo, por ejemplo, nuestra piel, ¿no? A lo que tenemos, lo que sentimos nosotros en nuestras manos, en nuestro cuerpo, lo que envuelve todo nuestro cuerpo es llamado tejido epitelial. El tejido epitelial es formado por una o varias capas de células unidas entre sí, que puestas recubren todas las superficies libres del organismo y constituyen el revestimiento interno de las cavidades, órganos, huecos, conductos del cuerpo, asimismo forman la mucosa y las glándulas. Por eso se dice que es el más grande de todo nuestro cuerpo, porque va a cubrir no solamente la superficie corporal, sino también va a cubrir lo que son los órganos, por ejemplo, para poder protegerlos, así como la glándula e incluso las mucosas. El tejido epitelial va a derivar de tres capas germinativas: el ectodermo, que es, origina los tejidos epitelial y nervioso; el endodermo, formando el tejido epitelial; y el mesodermo, dando origen a los tejidos epitelial, conectivo y muscular. Por lo tanto, el tejido epitelial vendría a ser no solamente el órgano más grande de nuestro cuerpo, sino que también vendría a ser aquel que cubre, ¿sí?, una serie de órganos, una serie de conductos de nuestro cuerpo, incluso va a cubrir lo que son nuestros propios músculos, ¿sí? Características. El tejido epitelial va a tener las siguientes características, como por ejemplo la cohesión celular dentro de los mesosomas y los hemidos, hemidesmosomas, ¿sí? La presencia de lámina basal, el tejido avascular, va a presentar una regeneración, va a poder regenerarse, que es una función de los tejidos o de los epitelios o tejido epitelial. Cuando hablamos de epitelios, estamos hablando de tejido epitelial, no se vayan a olvidar. Ahora, como les mencioné, una de las funciones que tiene el tejido epitelial es proteger, motivo por el cual envuelve muchos órganos, ¿sí? Para poder protegerlos. Va a poder secretar sustancias, absorberlas también, una recepción sensorial y la excreción. Bien. La clasificación del tejido epitelial, ¿sí?, va a ser el siguiente. Vamos a tener lo que es el tejido simple o monoestratificado. ¿Por qué decimos simple o monoestratificado? Porque va a estar formado por una sola capa. Mono es uno, ¿sí? El epitelio simple o monoestratificado va a estar formado por una sola capa, ¿sí? Y todos los núcleos celulares van a estar a la misma altura. Es decir, solamente va a poseer una capa de células y todas esas células se van a encontrar en la misma altura. Y dentro de esta clasificación vamos a encontrar tres tipos: epitelio plano simple, que va a estar compuesto por una capa única de células, como ya vimos anteriormente, pero esas células van a ser planas, ¿sí? De tipo plana, y van a estar totalmente unidas. Lo vamos a poder encontrar en vasos sanguíneos y en los linfáticos, que son el endotelio vascular.
en la cubierta de del ovario, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en los alvéolos pulmonares y la asa de Henle, la cápsula de Bowman y también el mesotelio de las cerosas. El epitelio cúbico simple es otro tipo de la clasificación del tejido epitelial simple, en la cual va a revestir los ductos de muchas glándulas endocrinas, por ejemplo la tiroides, así como los ductos del riñón en los tubos renales y la capa germinativa de la superficie del ovario. El epitelio cilíndrico simple es el revestimiento del tracto digestivo, desde el cardias en el estómago hasta el ano, vesícula biliar y conductos mayores de las glándulas. Pueden presentar un borde estriado o microvellosidades. El epitelio columnar sirve para revestir el útero, en el caso de las mujeres, el oviductos, conductos diferentes, pequeños bronquiolos y senos paranasales, paranasales es ciliado. Entonces, dentro de la clasificación del epitelio simple vamos a tener lo que es el plano, el epitelio cúbico y el cilindro. El plano vamos a poder encontrar los vasos sanguíneos y linfáticos, ¿sí? También vamos a poder encontrarlo en la cubierta de los ovarios, mientras que el cúbico simple vamos a poder encontrarlo, por ejemplo, en muchas glándulas endocrinas, como ya habíamos mencionado, en la tiroides, así como los conductos, por ejemplo, del riñón. Otro, otro tipo de epitelio, además del plano y el cúbico, tenemos el cilíndrico, que va a revestir lo que es, va a cubrir lo que es el tracto digestivo, desde el estómago hasta el ano, ¿sí? También va a pasar por lo que son las vesículas biliar y conductos mayores de las glándulas. El epitelio compuesto estratificado o poliestratificado. Esto va a dar, o se refiere a al tejido epitelial formado por varias capas celulares. Por eso es poli, porque son varias. Ubicado en zonas de alto desgaste en el cuerpo. Tenemos por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí, tenemos el simple escamoso, ¿sí? Cúbico, estratificado escamoso y el simple escamoso. Entonces, dentro de lo que son el tejido epitelial compuesto, vamos a tener lo que es el tejido estratificado plano, ¿sí? Van a existir dos, ¿sí? Dos tipos de epitelio estratificado plano. Tenemos el epitelio estratificado queratinizado, ¿sí? Es el que forma la epidermis en la piel, cuando lo mencioné al principio, ¿recuerda? En el que las células más superficiales están muertas y cuyo núcleo y citoplasma han sido reemplazados por queratina, la cual forma una capa fuerte y resistente de la fricción, impermeable al agua y casi impenetrable por bacterias, cumpliendo una función protectora, ¿no? El epitelio plano estratificado no queratinizado. Tenemos el queratinizado y el no queratinizado. Va a presentar lo mismo, varias capas de células planas, sin embargo, vamos a poder encontrarlo, por ejemplo, en las mejillas, en la lengua, la faringe, el esófago, las cuerdas bucales verdaderas y la vagina, en el caso de las mujeres. Ahora, mientras que el epitelio plano estratificado, ¿sí? Lo vamos a poder encontrar en la epidermis de la piel, ¿sí? Recuerdan que la queratina, ¿saben qué es la queratina, chicos? Jóvenes. La queratina, chicos, por ejemplo, es lo que le va a dar cierta rigidez, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las uñas, nuestras uñas están formadas por queratina. Por eso dice que existe lo que es el plano estratificado queratinizado, porque está haciendo, por ejemplo, referencia a la piel. Ahora, ¿qué pasa con los no queratinizados? No tienen queratina, por lo tanto, la lengua, por ejemplo, ¿sí? Si comparamos la lengua o la piel de nuestra mejilla, es diferente, tiene cierta eh, variabilidad. Entonces, el epitelio plano estratificado no queratinizado lo vamos a poder encontrar en las mejillas, la lengua, la faringe, el esófago, las cuerdas vocales verdaderas y la vagina.
Ahora, así como tenemos el epitelio estratificado plano, vamos a tener también lo que es el epitelio estratificado cilíndrico, ¿sí? Muy similar, por ejemplo, a lo que estaba aquí, a lo que mencionamos anteriormente. ¿Recuerdan? El epitelio simple cilíndrico, el epitelio simple estratificado. Sí, ahora vamos por partes. El epitelio estratificado cilíndrico lo vamos a encontrar en pequeñas hojas, en zonas de la faringe, en algunas partes de la uretra masculina y en algunos de los conductos excretorios mayores y en la conjuntiva ocular, los ojos. El epitelio cúbico estratificado se va a encontrar solamente en los conductos de glándulas sudoríparas y consta de dos capas de células cúbicas. Las más superficiales son las de menor tamaño. Ya hemos hablado de lo que es, sí, el epitelio simple o monoestratificado, el epitelio compuesto estratificado o poliestratificado. Así que pasamos a hablar sobre el epitelio pseudoestratificado. Dentro del epitelio pseudoestratificado, vamos a referirnos a aquellos tejidos, sí, un momento, por favor. Ahora, son aquellos, sí, son aquellos, el epitelio pseudoestratificado, nos vamos a referir a aquellos epitelios cuyas células hacen contacto con la lámina basal, pero no alcanzan la superficie, por lo que en realidad son epitelios simples con varios tipos de células dispuestas en una sola capa. Encontramos este tejido en la uretra masculina, el epididimo y grandes conductores excretores, ¿sí? El epitelio pseudoestratificado más distribuido es el tipo ciliado. Lo encontraremos en la mucosa de la tráquea, bronquios primarios y el conducto auditivo, y parte de la cavidad timpánica, cavidad nasal y saco lagrimal. El epitelio de transición o transicional reviste las vías urinarias, por eso se dice transición, ¿no? Va a haber un tránsito, y en este caso de orina. Desde las cálices renales hasta la uretra, las células van a variar de forma de acuerdo al grado de distensión, llamado polimorfo, ¿sí? Van a polimorfo porque van a tener diversas formas. ¿Y de qué van a depender de esas formas? De la distensión. También encontramos lo que es el tejido conectivo propiamente dicho, el tejido conectivo. Si leemos el título conectivo, nos vamos a dar cuenta de que el término conectivo hace referencia a una conexión, a una unión, ¿sí? En histología, el tejido conectivo, o llamado también TC, es un conjunto, o llamado también tejido conjuntivo, conectivo o TC, es un conjunto heterogéneo de tejidos orgánicos que comparten un origen común a partir de la mesenquima, ¿sí? A partir del mesenquima embrionario, originado del mesodermo. La sustancia fundamental es uno de los componentes de dicho tejido. Por ejemplo, en el caso de la sustancia fundamental, es un material translúcido extensamente hidratado, está revestido completamente de agua y de consistencia gelatinosa, ¿sí? En el que están inmersas las células y las fibras tisular y otros componentes glucoproteicos en soluciones. Fibras es otro de los componentes dentro de lo que son los tejidos conectivos. Las fibras que componen la matriz intracelular pueden ser de varios tipos: fibras colágenas, elásticas y microfibrilas. Ah. Chicos, hemos hablado mucho sobre lo que son las células, ¿sí? Ahí está, ya está, ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí está. Ahora, dentro de las fibras podemos mencionar, por ejemplo, las fibras colágenas, ¿sí? Estas sirven para resistir estiramientos y están presentes en todo tipo de tejido conjuntivo, en particular en los tendones de los ligamentos y la falacia. Nuestros músculos, si ustedes han visto alguna vez una lámina sobre los músculos del cuerpo, se van a dar cuenta que en las articulaciones hay una especie de unión, ¿sí? Hay una unión no solamente en los huesos, sino también en los músculos.
A esta unión se le va a llamar fibras colágenas. ¿Sí? Vamos a encontrar también fibras reticulares, formando parte de una red de soporte. Son inelásticos y envuelven órganos. Sí, antiguamente consideradas fibras diferentes, son fibras compuestas por colágeno principalmente. Y las fibras elásticas están compuestas por dos tipos de proteínas, la elastidina y la fibrilina. Son fibras más delgadas que las fibras colágenas y abundan en tejidos conectivos laxos. Son extremadamente elásticas y están adaptadas al estiramiento y presentes en tejidos y órganos donde se necesita esta propiedad. La tráquea, por ejemplo, las cuerdas vocales y la pared de los vasos sanguíneos son uno de los ejemplos en donde podemos encontrar las fibras elásticas. ¿Sí? Los niños, por ejemplo, cuando van creciendo, estas fibras se van alargando. Es por eso dice que es muy, muy extremadamente elástico. ¿Sí? Ahora, como estamos hablando de las células, ¿sí? Dentro de las células que podemos encontrar en el tejido epitelial son las células fibroblastos, que van a participar en el proceso de cicatrizaciones. Adipocitos son células que almacenan grasa, las energías, ¿sí? Los macrófagos realizan fagocitosis. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, van a producir anticuerpos, ¿sí? Van a producir lo que es van a encargarse de lo que es la protección. ¿De acuerdo, chicos? Para evitar alguna infección, por ejemplo. Tenemos también lo que es la célula madre o el stem cell, que significa que se convierte en otro tipo de células llamadas mesenquimales. ¿Sí? Ahora, si vemos, por ejemplo, ¿no? Nuestra piel, básicamente lo que abrimos un poquito el tejido conectivo, vamos a encontrar todos estos, ¿sí? Todas estas células en conjunto. Por eso dice que la simple, por ejemplo, es todas las células en una misma línea, en una misma altura, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, la fibra elástica, los fibroblastos, los colágenos, el blastocito, los macrófagos, ¿sí? En caso, por ejemplo, de animales que son carroñeros, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esas células que realizan fagocitosis? Simplemente ellos van a desarrollar una especie de inmunidad, por ejemplo, ¿no? A pequeños microorganismos para poder destruirlos, incluso eliminar lo que son las células muertas, ¿sí? Ahora, hablamos de las clases, ya hablamos de lo que son los tejidos conectivos, que es el tejido conectivo, los tipos de tejidos conectivos, ¿sí? La clasificación, está, ¿sí? La clasificación, las características, sus funciones, no se olviden, función protectora, secretora, absorben sustancias, recepción sensorial, porque está cubierto de nervios, ¿no? Nuestra piel, si nos damos un golpe en nuestro brazo, nos quemamos, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a recibir dolor, ¿no? Vamos a percibir una sensación de ardor en el caso de quemaduras. Por eso dice recepción sensorial, porque van a recibir estímulos. Y la excreción, por ejemplo, ¿no? Mediante el sudor. La clasificación tenemos el epitelio simple o monoestratificado, es decir, una sola capa. En una sola capa van a intervenir muchas células. Y todos los núcleos celulares, todos estos núcleos van a estar a la misma altura. ¿Sí? Tenemos el plano simple, el cúbico simple y el cilíndrico simple. Luego vamos a encontrar la segunda clasificación, que es el epitelio compuesto estratificado o poliestratificado. ¿Por qué compuesto estratificado o poliestratificado? Porque en una misma capa, ¿sí? Eh, mejor dicho, el epitelio estratificado va a estar formado por varias capas de células. ¿Sí? Está ubicado en zonas de alto desgaste en el cuerpo. Por ejemplo, en las rodillas, cuando nos movemos, estamos constantemente desgastándolas. Ahora, dentro del epitelio compuesto, estratificado o poliestratificado, vamos a encontrar lo que es esta subdivisión, lo que es el epitelio estratificado plano, donde encontraremos la estratificación queratinizada y la no queratinizada. Luego vamos a encontrar el epitelio estratificado cilíndrico y el estratificado cúbico o el cúbico estratificado. El pseudo, si es estratificado, que hace referencia a lo que, por ejemplo, es es lo que envuelve lo que es la mucosa de la tráquea, bronquios primarios, el conducto auditivo, etcétera. Y también vamos a encontrar lo que es el epitelio de transición o transicional, en la cual va a revestir las vías urinarias desde los cálices renales hasta la uretra. ¿Sí?
Ahora, el tejido conectivo propiamente dicho, ya saben que es tejido conectivo, tejido conjuntivo o TCG. ¿A qué nos referimos con esto? A que van a compartir un origen común a partir de la mesenquima embrionario, originado en el mesodermo, ¿sí? Va a tener dos componentes, por ejemplo, la sustancia fundamental, que está muy hidratada y es gelatinosa, ¿sí? Y las fibras. Dentro de las fibras, por ejemplo, tenemos las colágenas que sirven para resistir el estiramiento y están presentes en todo tipo de tejido conjuntivo, ¿sí? En particular en los tendones, los ligamentos y las fascias. Vamos a encontrar también las fibras reticulares, que van a formar parte de la red de soporte, son inelásticos y envuelven órganos, antiguamente considerados también como fibras diferentes. Estas fibras están compuestas principalmente por colágeno. Las fibras elásticas, en este caso, van a tener dos proteínas, la elastina y la fibrilina. Son precisamente por estas dos proteínas muy completamente elásticas y están adaptadas al estiramiento, presentes en tejidos y órganos donde se necesita esta propiedad. Por ejemplo, la tráquea, las cuerdas vocales, la pared, los vasos sanguíneos, etcétera. Dentro de lo que es el tejido epitelio vamos a encontrar estas células, por ejemplo, el fibroblastos, el adipocitos, los macrófagos, glóbulos blancos y el stem cell o célula madre, también llamadas mesenquimales. Entonces vamos a hablar de lo que son las clases de tejido conectivo. Vamos a tener el tejido conectivo laxo, ¿sí? El TC laxo o tejido conectivo laxo está caracterizado por la presencia de células y componentes extracelulares de la matriz. Es mucho más abundante que los componentes fibriles y hay varios subtipos dentro de esta clase de tejido, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el tejido conectivo mucoso, ¿sí? Que es un tejido conectivo laxo en el que predomina la sustancia fundamental amorfa, no tiene una forma definida, compuesta por ácido hialurónico. No lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar muy difícilmente en los adultos, pero lo vamos a encontrar mayormente en los recién nacidos, ¿sí? Es un material conocido como Wharton o gelatina de Wharton. También en la pulpa de los dientes y en escasa cantidad. El tejido conectivo reticular. El tejido reticular del texto laxo se caracteriza porque abundan, ¿sí? Las fibras reticulares argirófilas, compuestas por el colágeno de tipo 3. Da un aspecto de estramado de red de tipo malla en el que se distribuyen los fibroblastos esparcidos por la matriz. El tercer reticular compone el estroma de la médula ósea, lo vamos a encontrar en el vaso, los ganglios y el timo dando sustento y almacén microclimático al parenquima. Vamos a encontrar también lo que es el tejido mesenquimal. ¿Sí? El tejido mesenquimal compone el mesenquima embrionario, o la totalidad de lo que son los tejidos conectivos diferenciados, por ejemplo, en el embrión. Estos tejidos tienen principalmente una consistencia laxa y son ricos en células mesenquimales, que por diferenciación aportan células específicas para cada tipo de tejido maduro. Cuando hablamos, chicos, no se habían olvidado, cuando hablamos de lo que son mesenquimales, nos estamos refiriendo ¿a qué cosa? Al, ¿Sí? A las células madres, ¿sí? Tejido que lleva dentro de sí mismo las que son las células madres. Vamos a tener lo que es también el tejido conectivo denso o fibroso. El tejido conectivo denso o fibroso puede adoptar dos tipos básicos de configuraciones, es decir, se lo podemos encontrar de dos maneras. El tejido conectivo denso regular es el tipo de tejido conectivo que forma lo que son los tendones, ap- sí, los ligamentos, el aponeurosis
o aponeurosis, y en general estructuras que reciben tracción en la dirección hacia la cual se orientan sus fibras colágenas. Estas fibras se van a hallar pues en lo que son, está- se van a hallar de forma ordenada, ¿sí? Y van a estar paralelas una respecto a otra, lo que proporciona la máxima fortaleza. En estos ligamentos la forma no va a cambiar, no va a variar, va a ser la misma, ¿sí? A excepción de los ligamentos de determinadas partes del cuerpo, en donde se necesita más elasticidad. ¿Recuerdan cómo se llamaba el tejido que se encaraba? El tejido elástico, ¿no? Aquí está. Las fibras elásticas, ¿sí? Uno de los componentes de lo que son los tejidos conectivos conjuntivos. Ahora, está. El ligamento no va a cambiar su forma, solamente los ligamentos en determinadas partes del cuerpo en donde se necesita más elasticidad. Por ejemplo, los ligamentos de amarillo en la columna vertebral. En estos lugares, los ligamentos tienen una mayor cantidad de fibras elásticas que, ¿sí? que colágenas. Va a haber más elasticidad que colágeno, ¿sí? Y en forma no tan regular son llamados ligamentos elásticos. También vamos a encontrar lo que es el tejido conectivo denso irregular, presente en lo que son las cápsulas del hígado, ganglios, linfáticos, riñón, intestino delgado y la dermis misma. Básicamente forma parte de la cápsula de todos los órganos, a excepción de los páncreas, que es un tejido conectivo areolar laxo. En este tejido conectivo vamos a encontrar lo que es lo que se llama el, vamos a encontrar lo que es, a ver un momento, vamos a encontrar fibras de colágeno, chicos, ¿sí? En este tipo de tejido conectivo denso irregular vamos a encontrar fibras de colágeno dispuestas en forma aleatoria. Van a estar muy dispersas y muy poca sustancia fundamental. Esto va a generar o va a facilitar la protección contra el estreñimiento excesivo de los órganos, ¿sí? Un segundo, chicos, por favor.
Eso, chicos. Muy bien, vamos continuando con la clase. Tenemos lo que es el tejido conectivo denso irregular. Esta va a estar presente en las cápsulas del hígado, ganglios, linfáticos, riñones, intestino delgado y la misma dermis, ¿sí? En este tipo de tejido lo que encontramos va a ser las fibras, más fibras de colágeno que la misma sustancia fundamental, a diferencia de lo que es el tejido conectivo denso regular, ¿sí? Esto va a proporcionar lo que es la protección contra el estiramiento excesivo de los órganos, ¿sí? Ahora, la histología, jóvenes. La histología, ¿de qué se encarga la histología? ¿Saben? ¿De qué se encargará la histología, jóvenes? Bien, a ver, me parece que no lo he mencionado, chicos. Sí, la histología va a estudiar lo que son los tejidos, precisamente. El tejido no solamente en los animales, sino también lo que es las plantas, ¿de acuerdo? Los tejidos de animales y plantas. Chicos, ¿qué estudia la histología? Los tejidos de animales y plantas. El órgano, eso sí lo mencioné, chicos, si me acuerdo. El órgano más grande del cuerpo, ¿cuál es? ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo, jóvenes? El órgano, considerado el órgano más grande del cuerpo. Hígado. Hígado, seguro. A ver, ¿qué más dice? ¿Será el hígado? Pulmones. A ver, si nosotros miramos, a ver, de una parte interior del cuerpo, claro, el hígado vendría a ser, ¿no? El órgano más grande de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, ¿sí? Interior. Pero si juntamos el tanto o comparamos tanto el interior con el exterior, ¿cuál sería más grande? O es considerado, repetir el planteo de la pregunta, es considerado como el órgano más grande del cuerpo, La piel. la piel, ¿sí? De vista es un órgano que está a simple vista. Además de ser pesado. Quizás se confunden, ¿no, profesor? Pero el órgano, los órganos se suponen están dentro. Pero la piel también es considerado como tal, ¿sí? Entonces, la piel. O tejido, o el tejido conectivo, ¿no? Vamos a ver la piel, para que lo entiendan mejor. A ver, ¿cuáles son las características, ¿sí? del tejido epitelial, jóvenes? A ver, en todas las en todos los tipos de tejidos siempre se ha repetido una misma característica. Unas que, bueno, han tenido diferentes funciones y ya están conformados de diferentes, de alguna manera diferente, pero han compartido una similitud. ¿Cuál es? ¿Recuerdan que les mencioné las células? Mira, aquí está, que se lo voy a mostrar. Mira, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? A ver, vamos a ver, vamos a poner esto aquí. Aquí está, chicos, miren. Por ejemplo, el epitelio plano simple, ¿sí? Ahí está, mira. Ajá, acá está, mira.
¿Qué es lo que va a presentar? Una lámina basal. ¿Cuál es la lámina basal? Por ejemplo, la carpa celular. La regeneración es otra característica. Cuando nos cortamos, por ejemplo, en una parte de nuestro cuerpo, y no es un corte profundo, ¿sí? O incluso los cortes profundos con ayuda médica se van a ir regenerando parte de nuestra piel. Entonces, mencionamos dos tipos de características del tejido conectivo, ¿sí? O tejido epitelial, mejor dicho, el tejido epitelial. ¿Sí? ¿Cuáles son las características o dos características del tejido epitelial, jóvenes? A ver, la lámina, ¿cómo se llama esa lámina? ¿Qué cosa? A ver, acuérdense. Una de las características, jóvenes, ¿sí? Del tejido epitelial vendría a ser, por ejemplo, la presencia de lámina basal, ¿sí? Lámina basal. Ahora, ¿cuál será otra característica? ¿Qué es lo que pasa cuando nos cortamos, por ejemplo, estamos cortando nuestro pancito y ¡faz! Nos cortamos una parte nos cortamos la superficie de la palma. ¿Va a quedar una abertura allí para siempre o se van a unir? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando nos cortamos? Porque alguna vez se han cortado seguramente, o se han raspado por alguna caída. Esa piel, sí, dañada, se va a regenerar, ¿no? Es así, va a regenerarse. Entonces, una de las características es la presencia, ¿sí? De lámina basal. Otra característica es la regeneración, chicos, ¿sí? Se va a poder regenerar. Ahora, son células del tejido conjuntivo. Esas sí las mencioné. ¿Qué células se presentan en el tejido conjuntivo? A ver, yo les voy a hacer recordar ya. La primera célula que podemos encontrar en el tejido conjuntivo, por ejemplo, una de las células es llamada la célula madre o el stem cell, ¿sí? ¿Cuáles serán las otras células que podemos encontrar en el tejido conectivo? Mejor dicho, tejido conjuntivo conectivo. A ver, ¿qué célula podemos encontrar en el tejido conjuntivo, jóvenes? O el TC, la célula madre, los macrófagos, ¿qué más? A ver, ya les estoy con dos. ¿Qué otras células podemos encontrar? Los glóbulos blancos, jóvenes, ¿sí? No se deben olvidar, los glóbulos blancos, por ejemplo. Son muy importantes que se encuentren presentes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando nos cortamos? ¿Sí? No solamente se va a regenerar, sino también que va a estar expuesto esa parte a microorganismos del exterior, bacterias, por ejemplo, que pueden entrar y pueden generar una infección. Entonces, los glóbulos blancos se van a encargar de defender esa parte. Glóbulos blancos, ¿sí? Células madre, ¿qué más? Los macrófagos, ¿quiénes más? A ver, acuérdense, ¿quiénes más? Los fibroblastos y y los adipocitos. ¿Sí? ¿Qué pasa con los adipocitos? Van a almacenar la grasa, ¿sí? Es por eso que algunos gorditos, pues, por ejemplo, ¿no? En algunos gorditos se ve la pancita. Esa parte del tejido está formado por adipocito almacenando lo que es la grasa, lo que va a generar energía al cuerpo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.
Ahora, la actividad de extensión, chicos. Los tejidos, dice, los tejidos. A ver, los tejidos. Uno y dos. Entonces, ¿están mencionando a qué cosa? ¿A qué hace referencia en los tejidos? Al tejido epitelial. ¿Cómo se llama el otro tejido? Epitelial. ¿Y el otro cómo se llama? Son los tejidos. Epitelial y texto. No se vayan a olvidar, tejido epitelial y conectivo, ¿de acuerdo? O conjuntivo o TC, o llamada también TC. ¿Sí? Entonces, dentro del tejido epitelial vamos a encontrar lo que son los tejidos monoestratificados. ¿Quiénes más? Monoestratificados, ¿sí? ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Acá nos referimos con monoestratificados, a aquellos que están formados por una sola capa, no sé si una sola capa de células, cuyos núcleos están, ¿qué cosa? Muertos, ¿sí? No, están a la misma altura, chicos, no se vayan a confundir. ¿Cómo van a estar muertos? Y luego tenemos los poliformos, pero antes había mencionado otra subdivisión de lo que es el tejido epitelial. El tejido, si hablamos de monoestratificado, hemos también hemos hablado del poliestratificado, también llamados compuestos y estratificados. Estratificados, ¿sí? Yo les recomiendo para que no se confundan, que solamente utilicen estos dos nombres, poliestratificado o compuestos, ¿sí? Ahora dice. Tenemos el conectivo, tejido conectivo o tejido conjuntivo o el TC, en las cuales está mencionando el laxo, ¿sí? Y el denso. ¿Qué nos está faltando? Ahí voy a bajar un poquito. Ahí está. ¿Nos estará faltando algo o esa será toda la clasificación? ¿Ustedes qué dicen? Dentro del tejido conectivo solamente encontramos el tejido laxo o denso o encontramos algo más. Es un todo, chicos, lo que son los tipos de este tipo de conjuntivo. Encontramos lo que son los densos y los laxos. ¿Qué pasa con los densos? Vamos a encontrar, por ejemplo, los regulares, ¿sí? Y los irregulares. ¿Qué pasa con los tejidos laxos? ¿Sí? Vamos a encontrar el tejido reticular y el tejido mesenquimal, ¿sí? Que va a ser aducción o va a ser referencia de las células madre. A ver, no sé, ahí está. No se vayan a olvidar, jóvenes, envíenme lo que es la tarea de evaluación para poder calificar lo que es sus actividades. ¿De acuerdo, chicos? Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un buen día.